Amados hermanos, que el Señor les bendiga en este día glorioso de aniversario. Le agradezco al Señor tener el privilegio de participar de esta gloriosa fiesta junto con los otros ministros que han sido invitados. Agradezco al Señor en primer lugar, pero también Pastor Amado Agustín García. Gracias por esta invitación y por hacerme partícipe de esta fiesta. Sé que durante estos 16 años ustedes han visto la mano poderosa del Señor, el respaldo de Dios. Seguramente han tenido dificultades, pruebas, problemas, adversarios, pero llegar hasta acá es porque el Señor ha sido bueno. Y yo sé que ustedes están diciendo en este momento, hasta aquí el Señor nos ha ayudado y nos seguirá ayudando. Así que, Pastor Agustín, nuevamente gracias por esta invitación. Me siento muy honrado de poder ser parte de su fiesta y de su alegría. Bendigo a la congregación que usted pastorea, bendigo a toda su familia en el nombre de Jesús, y le agradezco a nuestra cobertura apostólica, a mi padre espiritual, al apóstol Sergio Enríquez, por concederme el privilegio de poder bendecirles en este día con la palabra del Señor. Quiero que oremos al Padre en el nombre de Jesús, pidiéndole su revelación y entendimiento para que la palabra que sale de la boca del Señor sea enviada hoy a mi boca para poder trasladarle un mensaje que haya nacido en el corazón del Señor. Así que ore juntamente conmigo en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos delante de ti como necesitados y muy menesterosos, pidiendo la ayuda necesaria para entregar este mensaje. Te pido en el nombre de Jesús que pongas tus palabras en mi boca, Señor, que pongas tu gracia y tu unción sobre mi vida y que le permitas a tu pueblo tener un corazón sencillo, dócil, sensible para oír tu voz. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bueno, quisiera leerles en el primer libro de Reyes. Si usted tiene su Biblia a la mano, le voy a suplicar que me acompañe en el capítulo número 17. El primer libro de Reyes, capítulo 17. Voy a leer a partir del versículo 2. Antes de leer, y mientras usted busca la cita, quiero contarle lo siguiente. Hemos estado considerando la última profecía que está escrita en el Antiguo Testamento, la cual se convirtió en una promesa para nosotros. Es bueno que nosotros consideremos lo que sucedió en la primera venida de Cristo para comprender lo que sucederá en la segunda venida de Cristo. En el capítulo 3 de Malaquías, el Señor anuncia la venida de un mensajero que vendría a preparar el camino del Señor para su primera venida, y que luego de aquel mensajero vendría el Señor de repente a su templo. En el capítulo 4, el Señor nuevamente anuncia su venida, pero anuncia también la llegada de un mensajero llamado el profeta Elías. Y así como Juan el Bautista preparó el camino del Señor para su primera venida, el Señor enviará al profeta Elías para preparar el camino al Señor en su segunda venida. Malaquías capítulo 4, versículo 5 es preciso en decir cuándo vendrá el profeta Elías, y el profeta dice: antes que venga el día grande y terrible del Señor, yo envío a mi siervo Elías. Sabiendo nosotros que el día grande y terrible del Señor está próximo por todos los eventos y acontecimientos
acontecimientos que a nivel del mundo ocurren, podemos comprender que el día del Señor, esa tribulación que viene sobre el mundo entero, está próxima. Sin embargo, sabemos que antes de que ese día terrible empiece, el Señor se llevará a un grupo de su pueblo, aquellos más que vencedores, se llevará a su novia para convertirla en su esposa. Eso quiere decir que antes del arrebatamiento de la iglesia, el Señor envía una unción, un espíritu, un poder de Elías para prepararnos precisamente para ese advenimiento que está muy cercano. Así como dijo el Señor en Apocalipsis, en el último capítulo, 3 veces: vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. Entonces yo quisiera en esta oportunidad, y por eso le pedí que abriera su Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 17, considerar algunos sucesos, algunas situaciones que se dieron en la vida del profeta Elías, que interesantemente su función en aquella dispensación aquí en la tierra terminó en el Jordán. ¿Por qué? Porque en el Jordán el Señor se lo llevó por medio de un torbellino. La Escritura dice que vinieron carros de fuego que separaron a Elías de Eliseo, y Elías subió al cielo en un torbellino porque el Señor se lo llevó vivo de la tierra. Eso quiere decir que Elías representa a aquellos que primeramente Dios vamos a salir de esta tierra sin ver muerte. Elías representa a los arrebatados, y de alguna manera las cosas que Elías hizo y las cosas que le sucedieron también son una sombra, un ejemplo y figura para nosotros de aquellas cosas que van a suceder antes del arrebatamiento, cosas que serán de alguna manera los últimos preparativos. De ahí que yo puedo decir que los días de Elías son tiempos de preparación. Y entonces yo quisiera que veamos a la luz de la palabra cómo es que el Señor nos va a ir preparando, aunque me voy a detener quizás solamente en un aspecto dentro de las muchas cosas que le ocurrieron a este profeta. Dice la palabra del Señor, ya lo tiene usted en su Biblia, primer libro de Reyes 17:2 en adelante. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo: sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Quisiera detenerme un momentito acá, quisiera puntualizar algunas cosas interesantes. Vino a Elías la palabra del Señor. Esta frase uno la encuentra repetidas veces a lo largo del ministerio de este profeta. Vino a Elías la palabra del Señor. Eso quiere decir que este fue un hombre visitado constantemente por la palabra del Señor. El Señor le hablaba constantemente. Eso quiere decir que en estos días, que llamaré así los días de Elías, el pueblo del Señor que está siendo preparado para subir de la tierra al cielo, va a estar siendo visitado por la palabra del Señor. Va a estar viniendo la palabra del Señor constantemente. Dios nos va a estar hablando al corazón, nos va a hablar por sueños, por visiones, a través de la Escritura, por medio de los ministros predicando la palabra. Va a hablar directamente a nuestro espíritu, a lo profundo de nuestro corazón. Vamos a estar oyendo la voz de Dios. Y entonces el Señor le dijo: sal de aquí y dirígete hacia el oriente. Esta frase me llamó la atención porque son dos instrucciones. Número uno, sal de aquí, no te quedes aquí, y dirígete hacia el oriente. Esto quiere decir que Elías recibía instrucciones precisas de parte de Dios de aquello que tenía que hacer y de aquello que no tenía que hacer, de los lugares en donde no tenía que estar
y de los lugares en donde sí tenía que estar. A eso yo le llamo guianza divina, guianza de Dios por su Espíritu, en donde Dios nos va a dar direcciones, directrices, instrucciones precisas de lo que tenemos que hacer, a dónde ir y a dónde no ir. Y luego le dice el Señor, y escóndete junto al arroyo de Querit que está al oriente del Jordán. Cuando el Señor lo estaba enviando a Elías a esconderse, lo estaba haciendo precisamente porque por mandato del Señor, Elías había orado para que el cielo se cerrara, no hubiera ni lluvia ni rocío. Esta sequía que iba a traer hambre iba a durar 3 años. Qué interesante. Es un tiempo en donde la tierra iba a estar sufriendo por la falta de la lluvia. Era un tiempo en donde la indignación iba a visitar la tierra. Y porque cuando usted lee el capítulo 16 que estamos leyendo, ahí se describe el escenario tierra cuando se manifestó Elías. Un escenario caótico porque quienes gobernaban en ese tiempo habían hecho lo malo que los reyes que les habían antecedido. Acaba de recibir el legado, el rey Israel, y se había casado con una mujer perversa que se llamaba Jezabel, y ellos eran al pueblo de Dios. El pecado se había sobre la tierra, la iniquidad había aumentado. En ese es la indignación de Dios solo, y entonces el Señor le dice a Elías, te tiene. Eso quiere decir que el Señor preparó para guardar, para esconder. En esta historia bíblica, en Efético, podemos ver cómo Dios usó que escondían a los profetas que eran perseguidos y los tenían escondidos de 50 en pan y con agua. Pero realmente Dios le buscó un lugar de refugio. Y entonces es que aunque sobre el mundo esté vivos la destrucción, enfermedades, las pestes, oigan, de colapsos a nivel global, Dios tiene un lugar para esconder, para cubrir y para los suyos. Ojo con esto, el salir de la tierra en el arroyo, pues vivió ese mundo, vivió momentos difíciles, momentos de persecución, lo persiguieron a muerte. Sin embargo, Dios lo conservó, lo mantuvo con vida, muerte, porque Dios se lo llevó. Luego lee el versículo 4 al profeta Elías, y beberás del arroyo. He ordenado cuervos que te suceden allí. Quiero repetir este dato. Y beberás del arroyo. Y he ordenado a los cuervos que entren allí. Esta última frase es una de las frases que quiere con la ayuda del Espíritu Santo en su corazón. He ordenado a los cuervos que entren allí. En tiempo de hambre, en tiempo de sequía, en tiempo de escasez, en tiempo de angustia, en tiempo de aflicción, Él dio órdenes. Pero mire qué interesante, este pasaje es muy conocido, leído quizá muchas veces y escuchado bien, pero a mí me llama la atención porque el Señor le está diciendo a él, en otras palabras, no tengas temor, no te preocupes por lo que vas a comer ni por lo que vas a beber. Hay órdenes al respecto de tus necesidades, porque yo necesidades. El Señor Jesucristo con sus discípulos en algún momento los vio tronándose los dedos, de aflicción o de preocupación, más que tenían familias, que tenían hijos quizá, y que en algún momento pasando cierta estrechez económica, a veces revisaban sus bolsas, no encontraban recurso material. Entonces al verlos el Señor afanados, el Señor les dijo, no os afanéis, no os preocupéis, no tengáis temor, no se preocupen ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido. Y el Señor les dice, miren a las aves de los cielos, cómo se ocupa Dios de ellas, no las deja sin alimento. Miren a los lirios del campo, cómo los viste Dios, ni aun Salomón con toda su grandeza se pudo vestir como uno de ellos. Y entonces el Señor les dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas van a venir como una añadidura. Entonces el Señor estaba ministrando a su siervo, el profeta Elías, quitándole toda preocupación, haciéndole ver que Dios
ya había preparado la provisión. Tremendo esto, porque de la manera que quizá menos se podía imaginar aquel profeta, iba a llegar el alimento. Y mire, voy a continuar en esta lectura porque interesantemente, hermano, más abajito usted se va a dar cuenta de que estos cuervos por la mañana y por la tarde le llevaban carne y le llevaban pan al profeta. Entonces Dios ya sabía que venía un tiempo de escasez sobre la tierra, que venía un tiempo de sequía y de hambre, pero Dios ya había preparado la provisión y el sustento para su siervo. Eso quiere decir que el que le sirve a Dios tiene garantizada de parte del Señor su provisión, que aunque en el mundo haya hambre, haya sequía, haya escasez, y el mundo en aflicción y angustia esté preocupado con aquella incertidumbre de lo que vendrá, aquellos que le servimos al Señor sabemos que tenemos un Dios fiel que es proveedor de los que le buscan y le aman y le sirven, y que ya tiene preparada la provisión y hará que aún en tiempo de hambre sus siervos coman carne y coman pan por la mañana y por la tarde. Interesante el recurso, el vehículo que utilizó el Señor, utilizó a los cuervos. Ahora quiero leerle más abajito, versículo 8 y versículo 9, y entonces voy a unificar estos dos sucesos con algo que es de donde voy a partir en la enseñanza. Ahorita estoy en esta introducción. Dice el versículo 8 y 9, vino luego a él la palabra de Jehová. Mire otra vez, vino la palabra del Señor, le dio instrucciones, lo llevó al arroyo de Querit. Ahora viene nuevamente la palabra de Jehová a él diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón. Voy a parar un momento acá. Eso quiere decir que Elías era un profeta que estaba atento a la voz de Dios, de tal manera que no se movía si Dios no le hablaba. Él se quedó en el arroyo de Querit. Dios le dijo, aquí te quedas, aquí te voy a sustentar, no te vayas a mover, aquí te voy a refugiar y aquí te voy a guardar. Y entonces ahí permaneció Elías hasta que vino la palabra del Señor nuevamente y le dijo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. En otras palabras, voy a cambiarte de lugar. Este lugar fue temporal para proveerte, para guardarte, pero ya tengo preparada otra bendición para ti. Y entonces aquel hombre, otra vez guiado por la palabra del Señor, el Señor le dice, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces mire, otra vez, y aquí es donde viene de alguna manera el denominador común en estos dos pasajes, que aunque son consecuentes, llama mucho la atención. Señor le había preparado el arroyo de Querit y ahí lo estuvo alimentando por un tiempo específico y determinado. Vino la palabra, el Señor le dijo, ahora te llevo a otro lugar, solo que ahora te voy a sustentar de otra manera. La fuente sigo siendo yo, pero los medios van a cambiar. Los protagonistas y los instrumentos que yo voy a utilizar para bendecirte pueden variar, pero la fuente de la provisión sigo siendo yo sigo siendo tu sustento, yo sigo siendo tu ayuda, yo sigo siendo tu Dios. Y entonces el profeta, interesantemente, esta vendría a ser una de sus virtudes, obedecía la voz del Señor. Y entonces el denominador común que yo veo acá es que el Señor le dijo, yo he dado órdenes, primero a los cuervos, y ahora yo he ordenado a una mujer viuda que te sustente. Todos hemos leído la historia, cómo se presenta el profeta, entre paréntesis, qué discernimiento, porque el Señor le dijo, vete a Sarepta de Sidón, yo ya le di órdenes a una viuda para que te sustente. Punto. El Señor no le dijo rasgos físicos, edad, color, estatura de aquella mujer. Y cuando él llegó a Sarepta, encontró en la entrada a una mujer que estaba recogiendo leña para ir a cocinar a su casa, y él entendió en ese momento que esa era la mujer, que esa era la viuda que Dios había escogido para alimentarlo.
Pero lo sorprendente, y esto en algún momento nos puede a veces hacer titubear, porque seguramente cuando Dios le habló al profeta y le dijo: yo ya le ordené a una viuda para que se ocupe de tus necesidades, seguramente el profeta pudo haber pensado en la viuda rica del pueblo, en una mujer acaudalada como aquella que recibió en casa al profeta Eliseo, que hasta le construyó un aposento alto en su casa. No, esta era una viuda pobre, una mujer que se estaba quedando sin nada, que ya solo tenía un poco de harina y un poco de aceite y 2 leñitos para poder cocinar un pan para comérselo con su hijo. Y aquella mujer sabía que era su última comida y después iba a perecer con su hijo. Y en ese momento llega el profeta de Dios, un hombre que iba a provocar un milagro en esa familia, en esa casa. Y entonces aquí miramos los círculos virtuosos de la bendición, porque el profeta llega con necesidad de alimento, y entonces el profeta le pide a aquella mujer que le dé de comer, pero aquella mujer estaba también muy necesitada. Pero aquella mujer interesantemente vio al profeta y vio en el profeta a un mensajero de Dios. Y entonces el profeta le dijo: así dice el Señor, no cesará ni la harina ni el aceite hasta que el Señor haga llover sobre la tierra nuevamente. Y entonces usted conoce el milagro maravilloso de la multiplicación de la harina y el aceite. Lo que yo estoy resaltando en este momento es lo siguiente: Dios le dio órdenes a los cuervos. Dios le dio órdenes a una viuda. Entonces, basándome en esos 2 pasajes de la Escritura, que como le decía van en un orden cronológico, yo encuentro lo siguiente: los Elías, los que van a participar del arrebatamiento, fíjense qué interesante, van a experimentar lo siguiente. Van a ver cómo Dios le ordena a otros. Y mire, y no solamente personas. Porque en el caso de Elías, Dios le envió cuervos, Dios le envió una viuda, Dios le envió ángeles. En aquel momento, cuando estaba languideciendo, pereciendo en aquella depresión, durmiendo bajo aquel enebro, llegó un ángel a despertarlo. Y aquel ángel le llevaba una torta cocida en ascua, le llevaba pan, le llevaba agua, le llevaba un alimento que lo iba a fortalecer de tal manera que él iba a poder correr 40 días y 40 noches sin comer, sin dormir, sin descansar. Entonces Dios tuvo cuidado del profeta. Una de las cosas que deben de saber los que van a participar del arrebatamiento es que Dios cuidará de nosotros, es que Dios dará órdenes. Entonces mire, yo prácticamente le puse a este tema así: Dios ha dado órdenes acerca de ti. Dios ha dado órdenes acerca de ti. Y entonces, hermano, esta fue la experiencia que Elías vivió durante su vida mientras estuvo en la tierra. Vivió, existió, sobrevivió, fue bendecido, siempre tuvo lo necesario porque Dios estuvo dando órdenes acerca de él. Y entonces eso me hizo recordar en la siguiente escritura que le quiero leer en el Salmo capítulo 91. Salmo capítulo 91, versículo número 9. Si tiene su Biblia, por favor, a la mano, búsquelo, léalo juntamente conmigo. Dice la bendita palabra del Señor así: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Versículo 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Esos son 4 versos extraídos de uno de los capítulos más leídos por la cristiandad, Salmo capítulo 91. Contiene extraordinarias bendiciones
Y yo quise leer a partir del versículo 9. Hubiera querido leer desde el 1, pero me quiero enfocar en el tema que estoy abordando en esta oportunidad. Dios ha dado órdenes acerca de ti. Y entonces, claro, aquí hay unas condiciones bien interesantes, porque mire, las promesas en la Biblia, las bendiciones en la palabra del Señor para su pueblo, para sus hijos, son extraordinarias. Pero es importante que consideremos aquellas condiciones que van previas. Es decir, siempre que hay una promesa de parte de Dios, Dios condiciona esa promesa. Y entonces aquí dice lo siguiente: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Por haber hecho esto, por haber convertido a Jehová en tu esperanza, por haber convertido al Altísimo en tu habitación, en el lugar en donde tú moras, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pero la bendición que yo quiero resaltar es la del versículo 11 que dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y le quisiera leer ese versículo en otras versiones. Por ejemplo, la Biblia CEE, esas son sus siglas, dice así: porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Pero si ya contextualizamos este versículo con la versión anterior, veíamos lo siguiente: porque a sus ángeles ha dado órdenes acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Eso quiere decir que el Señor llama a sus ángeles y que tiene diversidad de ángeles. El Señor los llama y les da tu nombre, tu dirección, tus características, y entonces les da órdenes acerca de ti y llama a ángeles específicamente. Mire qué tremendo esto, porque el Señor tiene miríadas de ángeles. No vaya a pensar que se va a quedar sin ángeles si enviara por lo menos 1 o 2 ángeles por persona o por familia. Olvídese, el Señor tiene miríadas de ángeles, de tal manera que puede llamar a un grupo selecto de ángeles, dándoles instrucciones, dándole tu nombre y apellido, dirección y miembros de tu casa, diciendo: te voy a poner a cargo de esta familia que me sirve. Y puede llamar a un ángel como un proveedor, a quien le va a decir: tú vas a estar siempre pendiente de las necesidades de este siervo mío. A otros ángeles tal vez los llama para hacer custodia como guardianes y protectores, y les da la orden: ustedes van a estar velando y van a ser como centinelas para guardar y velar la seguridad de mi siervo y de su casa. Y a otros ángeles les da otras instrucciones, de tal manera que cualquier necesidad ya el Señor la consideró y ya encargó órdenes a sus siervos, los ángeles. Por eso dice la Escritura en Hebreos capítulo 1, en la parte: los ángeles son ministros de Dios. Son ministros de Dios, hermano, administradores a favor de aquellos que vamos a heredar la salvación. La Americana dice: pues a los ángeles les ha ordenado que te escolten en todos tus caminos. Hermano, esto es bien lindo, porque nosotros, sin saberlo, muchas veces llevamos una escolta de ángeles. A veces, quizá sin saberlo, podemos llegar a un lugar en donde quizás vamos a encontrar diferente clase de peligros. Y a veces nos podemos asustar al considerar que aquel lugar es inseguro. Quizás a ver los rostros de las personas que no se ven muy amigables. Y a veces se nos olvida la escolta que llevamos. Una escolta de ángeles que fueron ordenados por Dios para guardar en todo nuestro caminar. La Biblia de las Américas dice así: pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti. Entonces, miren, yo quisiera leerle algunos versículos, hermano. Ya he ido avanzando un poquito en el tiempo. En el Salmo capítulo 78, versículo 23.
Por favor, si tiene su Biblia, es importante que lo lea y lo corrobore y que lo disfrute, porque esta es una palabra que Dios nos está dando a los Elías del final de los tiempos. Elías significa Jehová es Dios. Aquellos que tenemos testimonio, seguridad y certeza que Jehová es Dios, somos los Elías, los que estamos esperando ser levantados de la tierra. Salmo 78, 23 al 25, dice la Escritura: sin embargo, dio órdenes a las nubes arriba y abrió las puertas de los cielos. Hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Pan de ángeles comió el hombre. Dios les mandó comida hasta saciarlos. Ay, hermano, estos versos tan hermosos lo alientan a uno y lo fortalecen. Porque un pueblo, hermano, multitudinario en el desierto, la Escritura dice que cuando salieron de Egipto como un ejército, contando solamente a los de a pie, en una época cuando se contaban solamente a los varones y no se contabilizaban a las mujeres y a los niños, dice la Escritura que de a pie iban 600,000. Ahora imagínense cada cabeza en esos 600,000, más su esposa, más sus hijos. ¿Cuántas personas salieron de Egipto? Más toda la gente de Egipto que se les pegó cuando salieron, hermano. Y ahora resulta que están en aquel inmenso desierto. Y quizás con la preocupación, la aflicción, ¿y qué vamos a comer? Somos tantos. ¿Qué va a hacer el Señor para alimentarnos, hermano? Por eso es que en una de las oportunidades cuando el pueblo tentó a Dios, la Biblia dice que tentó a Dios 10 veces en el desierto. Y una de las veces que el pueblo tentó a Dios fue precisamente cuando tuvieron hambre. Lo tentaron cuando tuvieron sed también, pero en un momento de hambre lo tentaron al Señor y ellos dijeron: si Jehová es Dios, podrá servir una mesa en el desierto. Por eso cuando Moisés se acercó al Señor, cuando aquel pueblo, en aquel deseo desordenado que tuvieron, le piden al Señor que quieren comer carne, y ellos tienen un deseo, un apetito desordenado en ese momento. No es el momento. Dios les podía dar carne, se los demostró, pero en ese momento los quería alimentar con este pan de ángeles. Y entonces cuando Moisés le habló al Señor y le dijo: aunque el mar nos entregara a todos sus peces y matáramos a todo nuestro ganado, Señor, podríamos dar de comer carne a toda esta multitud. Y el Señor le dijo: les voy a dar carne, y no solo un día, sino que por un mes les voy a dar carne. Claro, en ese momento el Señor estaba enojado. Ellos habían ofendido al Señor, habían menospreciado su mesa, habían dicho que este maná era aborrecible. Y entonces el Señor sí les dio y les demostró. Pero una de las cosas que le dijo el Señor a Moisés fue: ¿acaso se ha acortado el brazo de Jehová para salvar? ¿Acaso está limitado el poder de Dios para salvar? Y entonces cuando yo leo estos versículos en donde dice: sin embargo, dio órdenes a las nubes arriba y abrió las puertas de los cielos, hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Pan de ángeles comió el hombre. Dios les mandó comida hasta saciarlos. Me conmueve mucho porque veo la fidelidad tan grande de Dios, que cuando Él sacó a un pueblo de la esclavitud, no lo hizo con el propósito de dejarlos postrados en el desierto.
No lo hizo con el propósito de que perecieran, que murieran de hambre en el desierto, porque Dios iba a cuidar de ellos de tal manera que se iba a ocupar aún de las necesidades más pequeñas que pudieran tener. Nosotros somos un pueblo que el Señor sacó del mundo, que el Señor sacó de la esclavitud, nos lleva hacia la tierra de Canaán espiritual, a una vida en abundancia. Y el Señor, hermano, se va a ocupar de nosotros, no te va a dejar tirado. Quizás la lucha, quizás el desempleo, la falta de recursos, quizás te estás tronando los dedos y estás afligido porque tu alacena está vacía, porque tu refrigerador está vacío quizás, y estás pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer para comer? Pues yo te estoy leyendo lo que dice la palabra, y es que Dios puede ordenarle a las nubes de arriba, puede abrir las puertas de los cielos y puede hacer que llueva el alimento sobre su pueblo. Y si tú eres su pueblo, si tú te declaras su hijo, si tú te consideras su siervo, tienes que tener esta convicción y esta certeza que Dios va a dar órdenes acerca de ti y que no te va a faltar el alimento. La Biblia, palabra de Dios para todos, en este versículo hermoso dice: así y todo, Él dio mandamiento a los cielos, abriendo sus compuertas. Mire, dio mandamiento a los cielos, abriendo sus compuertas. La Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice: pero Él ordenó que se abrieran los cielos, abrió las puertas del cielo. Y la Biblia, Nueva Versión Internacional, dice: desde lo alto dio una orden a las nubes y se abrieron las puertas de los cielos. Eso quiere decir, hermano, que Dios, teniendo toda la autoridad, todo el poder, todo el dominio, gobernando en la tierra y gobernando en los cielos, puede ordenar cualquier cosa a tu favor y puede ordenarle a quien Él quiera y a quien Él desea. Si te quiere bendecir, hermano, por eso es que el Señor Jesús dijo: Dios puede levantarle hijos a Abraham aún de las piedras. Números 23:20 dice la Escritura: mira, esto es tremendo, hermano. He recibido orden de bendecir. Si Él ha bendecido, yo no puedo anular. Él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. Está en Él el Señor su Dios, y el júbilo de un rey está en Él. Bueno, hermano, esta historia es extraordinaria, porque Barak había contratado a Balaam, aquel profeta que involucionó y terminó convirtiéndose en un adivino. Balac odiaba, aborrecía al pueblo de Dios, y seguramente saber a cuántos había contratado antes para maldecir. Tal vez había contratado hechiceros, brujos, gente que maldijera al pueblo de Dios. Y al ver que no daba resultado, le llegó la fama del poder que se movía en este profeta. Sabiendo de que Dios bendecía por medio de este hombre, pensó: si a este lo puedo contratar, este puede maldecir al pueblo de Dios. Y este hombre le contestó: he recibido orden de bendecir. Y si Él ha bendecido, yo no puedo anular. En otras palabras, tengo una orden de parte de Dios, y en este momento el Señor no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. En Él está el Señor su Dios, y el júbilo de un rey está en medio de Él. En otras palabras, el Señor está agradado con este pueblo en este momento, está complacido, se está deleitando en Él. Aunque tú lo quieras maldecir y yo lo quiero maldecir, no se puede, porque
yo recibí orden de bendecir hoy, hermano. Por eso dice la Escritura con respecto a este pasaje, que Dios convirtió las maldiciones en bendiciones, porque Dios da órdenes acerca de ti. Y una de las órdenes que Dios ha dado acerca de ti, por cuanto tú eres hijo de Abraham por la fe, un hijo espiritual, aquel hombre, el Señor le dijo: bendito los que te bendigan y maldito el que te maldiga. En otras palabras, nadie te podrá maldecir. Y si alguien te quiere maldecir, yo lo voy a maldecir a él. Esto lo sabía este profeta y dijo: no puedo maldecir a quien Dios ha bendecido. Y yo tengo órdenes con respecto a este pueblo, tengo órdenes de bendecirlo. No decir, ¿a cuántos le habrá dado el Señor órdenes acerca de ti para que te bendiga? Si alguien osara maldecirte, tal persona que esa maldición sobre ti, Dios la tomará en el aire y la va a cambiar en una bendición. Maldiciones van a llegar a ti como bendiciones de parte de Jehová el Señor. Capítulo 61. Versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor: el Espíritu de Jehová el Señor de mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados. Verso 3, hermano. Estoy leyendo Reina Valera 1960. A ordenar. Mira que vino el Señor. Vino a hacer lo que leímos en los dos versos anteriores. Pero en el verso 3 dice que vino a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces mire, Dios ha dado órdenes acerca de ti, le ha dado órdenes a los cuervos, le ha dado órdenes a las viudas, le ha dado órdenes a los ángeles, le ha dado órdenes a las nubes, le ha dado mandato a los cielos. Mire qué tremendo, hermano. Y ahora, hermano, y ha dado órdenes para que te bendigan. Pero mire qué tremendo, Isaías 61, ha dado órdenes acerca de los afligidos de Sión. Sión espiritual, la iglesia de Cristo, la esposa del Cordero. Bueno, lamentablemente tengo que decirte, el Señor Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Pero Dios ya dio una orden, que cuando uno de los de Sión espiritual esté pasando por la aflicción, esté pasando por la angustia, esté pasando por momentos difíciles, tal vez de tristeza, de luto, de dolor, de desesperación, Dios ordenó que a ellos se les dé gloria en lugar de ceniza, que se les dé óleo de gozo en lugar de luto, y que se les dé manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Dios ya dio la orden. Eso quiere decir que si esto no ha caído sobre ti, si todavía no te ha llegado, tú que estás en medio de ceniza y no ha llegado la gloria para sustituir esa ceniza, te digo, ya va en camino. Si tú que estás en medio del luto todavía no te ha caído el óleo de gozo, te digo, ya va en camino. Y si tú que tienes tu espíritu angustiado todavía no te ha caído el manto de alegría, ya va en camino, porque Jesús, nuestro Señor y Salvador, ya lo ordenó a favor tuyo.
Segundo libro de Samuel 17:14 dice la escritura: Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, pues el Señor había ordenado que se frustrara el buen consejo de Ahitofel para que el Señor trajera calamidad sobre Absalón. Ay, hermano, este texto es glorioso también. Absalón está persiguiendo a David, lo quiere matar, le quiere quitar el reino, lo quiere destruir. Y entonces este hombre que está persiguiendo a su propio padre biológico, está conspirando para dañarlo, para destruirlo, y entonces toma consejo. Y mire qué impresionante es esto, hermano. Ahitofel era un hombre famoso por su consejo, había una sabiduría extraordinaria en él. De tal manera que se decía en Israel que oír el consejo en boca de Ahitofel era como oír la voz de Dios. Sin embargo, viendo Dios la mala intención de Absalón en contra de su siervo David, el Señor había dado una orden: que se frustre el consejo de Ahitofel, para que le salgan mal las cosas a Absalón. Ese Absalón que se rebeló y que ahora persigue a David, mi siervo. Voy a frustrar sus planes, voy a confundir sus mentes, voy a hacer que la conspiración sea desenmascarada y que no tenga éxito en sus planes, porque persigue a mi siervo, al dulce cantor de Israel. Eso quiere decir que tú, como siervo de Dios, a veces vas a ser perseguido, a veces vas a ser aborrecido, tal vez sin proponértelo te vas a ganar enemigos que van a tramar en secreto cómo destruirte. Vas a tener gente que te va a odiar y que va a buscar consejo para saber cómo dañarte. Pero el Señor ha dado orden de que se frustren los planes tramados en secreto contra tu contra. Mira, yo te digo lo siguiente: si alguien ha conspirado contra ti, y si aún alguien ha buscado al hechicero, al brujo, para ponerte en mal, para dañarte, si tú eres un siervo de Dios a la manera de David, Dios ha dado la orden para frustrar esos planes. Y eso se va a revertir. Y lo que vendrá sobre ti será bendición. Bueno, terminar con un pasaje de la Escritura. Por razón del tiempo, solo tengo 3 minutitos. Daniel capítulo 4, versículo 25 y 26. Daniel 4, 25. Si quiere buscarlo, por favor, o si quiere anotar la cita, dice la palabra del Señor así: serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo, y te darán hierba para comer como al ganado, y serás empapado con el rocío del cielo. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien le place. Aquí el Señor le estaba dando la interpretación a Nabucodonosor acerca de un sueño que lo había turbado, en donde Daniel, profeta del Señor, le interpreta y le está diciendo todas las cosas que le van a suceder a este hombre. Un hombre que se llenó de soberbia, de arrogancia, de altivez, que se vanaglorió por el imperio que había construido, y que no alzó sus ojos ni su voz para glorificar al que vive por los siglos de los siglos, sino que se dio la gloria a sí mismo. El Señor trajo sobre él pues un castigo, un azote que iba a durar 7 ciclos, 7 años. Y entonces el Señor de una vez le está diciendo: esto es lo que te va a pasar. Te van a echar de entre los hombres. En otras palabras, vas a perder tu trono, vas a perder tu reino. Tu morada estará con las bestias del campo y te darán hierba para comer. Es decir, vas a caer en lo más bajo.
por haber actuado de esa manera, porque el Señor más adelante, este hombre entendió que Dios al árbol altivo lo humilla y al árbol humilde lo exalta. Serás empapado con el rocío del cielo, 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Pero oiga este versículo, y es con este voy a terminar. Y en cuanto a la orden de dejar el tocón con las raíces del árbol, tu reino te será afirmado después que reconozcas que el cielo es el que gobierna. Hermano, qué tremendo. En cuanto a la orden de dejar el tocón con las raíces del árbol, tu reino te será afirmado. En otras palabras, aunque vas a pasar el valle de lágrimas, aunque vas a pasar el valle de sombra y de muerte, aunque vas a ser humillado, aunque lo vas a perder todo, vas a perder tu honor, vas a perder tu gloria, tu riqueza, vas a perder tu reino, tu poderío, vas a ser echado entre las bestias del campo, aún vas a perder la razón. Muchos te mirarán como un loco que no tiene esperanza, pero hay una orden, y es que la orden dice que hay que dejar el tocón con las raíces del árbol. En otras palabras, tú eres un árbol que será cortado, pero que se dejará por misericordia un tronco pegado a la tierra con su raíz, para que se cumpla en ti lo que dice Job cuando dice: porque hay esperanza para un árbol que ha sido cortado, de que volverá a reverdecer. Aunque su tronco muera en el polvo y sus raíces envejezcan en la tierra, al olor del agua reverdecerá y como una planta joven echará renuevos. En otras palabras, voy a cortarte, voy a tratarte por tu altivez y tu arrogancia, pero voy a ordenar que no seas destruido totalmente. Voy a ordenar que se te deje un pedazo de tronco y que no se toque la raíz, para que después de 7 tiempos, después de que tu cabeza esté siendo rociada, entonces vuelvas en sí, glorifiques al Altísimo. En otras palabras, en cuanto a la orden de dejar el tocón, es la orden de tu restauración, es la orden de tu restitución, es la orden de tu sanidad, porque aunque caigas, yo mismo te voy a levantar y te voy a dar otra oportunidad. Este rey experimentó la misericordia del Señor, porque fue restituido, y él dice: y mayor gloria me fue añadida, porque hay una orden, que aunque muchos sean tratados con severidad, por un azote, por una disciplina divina, por cuanto son hijos de Dios, porque Dios ama y reprende y castiga al que toma por hijo, siempre tendrá una orden de que no sea una destrucción total. La orden de que haya esperanza para la restauración. Bueno, Dios ha dado muchas órdenes acerca de ti. Por ahí tengo otras más que ya no te las puedo compartir por razón del tiempo. Te quiero bendecir, quiero dejar en tu corazón. Elías se sostuvo en la tierra en un tiempo de crisis, porque Dios había dado órdenes acerca de él. Tú te vas a sostener en el tiempo de crisis, porque Dios ha dado órdenes acerca de ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, a todos aquellos que tal vez están pasando por angustia y aflicción y que no logran entender el periodo que les tocó vivir, y quizás están abrumados, abatidos y se sienten sin esperanza, recuérdales hoy que tú diste orden a favor de ellos, Señor bendito, de que el trigo no será trillado para siempre. Que así como hay un tiempo de tría, también vendrá un tiempo de reposo para el alma angustiada. En el nombre de Jesús yo bendigo con esta palabra de esperanza a tu pueblo bendito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga abundantemente. Gloria a Dios.